Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Hola, soy Humberto González y te doy la bienvenida nuevamente a Camino a la Victoria. Muchos cristianos creen erróneamente que el cielo será como una comunidad donde todos vivirán en plenitud y una forma igualitaria. Sin embargo, el pastor Robert Jeffress nos ayudará a descubrir que el tipo de cielo que experimentaremos en la otra vida está ligado en gran medida a cómo vivimos y seguimos el plan de Dios en esta vida terrenal. El tema de hoy es, ¿será el cielo igual para todos? Y todo comienza con la importancia de acumular tesoros en el lugar correcto. Así que reúne a tu familia, toma tu Biblia y empecemos. Nuestros hijos están bajo constante ataque. Día a día son bombardeados con mensajes confusos, valores distorsionados, mentiras disfrazadas. No podemos permitir que el mundo forme a nuestros niños. Esta tarea empieza en casa, asentando un fundamento que los prepare para toda la vida. Con el regalo podrás compartir a los pequeños las verdades del Evangelio de una forma entendible y emocionante. Y cuando las preguntas empiecen a surgir, tendrás una guía para dialogar e instruir. Con una oración de salvación, 12 actividades dinámicas y un diario personal para rellenar, este libro invita a los niños a recibir el regalo más importante de sus vidas. Visita caminoalavictoria.org y solicita ejemplares para tus hijos o para regalar a tus nietos, sobrinos o niños de tu comunidad. El hogar es nuestro primer refugio. Allí protegemos lo que el mundo intenta destruir. Solicita tu ejemplar de El Regalo, el Evangelio para los niños. No hay nada más importante que puedas hacer hoy para el crecimiento de quienes amas. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy. ¿Será el cielo igual para todos? Mientras continuamos nuestra serie Un lugar llamado cielo, en la que estamos respondiendo 10 de las preguntas más comunes sobre el cielo, hoy vamos a responder la intrigante pregunta: ¿será el cielo igual para todos? La respuesta a eso es definitivamente no. No todos los cristianos tendrán la misma experiencia en el cielo. Y hoy, en este día especial, vamos a comenzar a examinar la evaluación que todos enfrentaremos como cristianos. En primer lugar, establezcamos la realidad del juicio de todos los cristianos. ¿Sabes? Una cosa que la Biblia deja muy clara es que todos serán juzgados por Dios después de la muerte. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Todos vamos a ser juzgados. No solo algunas personas, todos nosotros. En 2 de Timoteo 4:1, el apóstol Pablo, en su carta a Timoteo, habló sobre nuestro Señor Jesucristo, quien en el futuro juzgará a los vivos y a los muertos. Todos, tanto cristianos como no cristianos, serán juzgados por Dios, pero no todos seremos juzgados en un solo y único juicio. Hay un juicio para los no cristianos. Ese juicio se llama el juicio del gran trono blanco. Damas y caballeros, si no han confiado en Cristo como su Salvador, si no se han vuelto a Él para el perdón de sus pecados, no importa cuán buenos sean, no pueden ser lo suficientemente buenos. No eres lo bastante bueno. Ninguno puede ser lo bastante bueno. Solo se puede escapar del juicio eterno de Dios confiando en Cristo como nuestro Salvador ahora, antes de fallecer. El juicio del gran trono blanco será el juicio de todos los incrédulos que han dicho: soy lo suficientemente bueno. No necesito la muerte de Jesucristo. Soy lo bastante bueno para llegar al cielo por mi cuenta. Nadie será encontrado lo bastante bueno. Ese es el juicio del gran trono blanco. Pero hay otro juicio para aquellos de nosotros que somos cristianos. Es un juicio llamado el Tribunal de Cristo. Es un juicio que no resulta en condenación, sino en la aprobación de Dios por las vidas que hemos vivido para Cristo. Y además, Pablo describe ese juicio en 2 de Corintios 5, versículo 10. Él dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Notemos que dice, todos debemos comparecer. Estaba escribiendo a los cristianos en Corinto. Él dijo, cristianos, ustedes también tienen un juicio que enfrentar ante Dios. Es un juicio diferente. Es el tribunal de Cristo. Ahora, ¿qué quiso decir exactamente el apóstol Pablo cuando habló del tribunal de Cristo? Si quieres adentrarte en la mente del apóstol Pablo para entender lo que quiso decir, necesitas ir al capítulo 18 de Hechos. Esta palabra tribunal es una palabra muy particular en griego y vamos a descubrir su significado ahora mismo. El capítulo 18 de Hechos relata el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y en ese segundo viaje misionero que muchos de nosotros hemos recorrido antes, pasó 18 meses en la ciudad de Corinto. Y recordarás que allí en Corinto tuvo un ministerio muy productivo. Muchos del pueblo judío estaban llegando a la fe en Jesucristo. Recuerden, Pablo era judío, Jesús era judío. Pablo, después de que llegó a la fe en Cristo, ganó a muchos del pueblo judío para Cristo allí en Corinto, así como a los gentiles. Por cierto, al apóstol Pablo, en realidad, no le pagaban por hacer su ministerio allí. Era un simple hombre en Corinto. Su trabajo diario era hacer tiendas. Esto es lo que hacía en su tiempo libre, ya sabes. A veces es fácil tener la idea de que de alguna manera aquellos que sirven como pastores, evangelistas o misioneros son los que están haciendo la obra de Dios y van a recibir las recompensas. Pero los laicos, bueno, son como ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios, porque pasan todo su tiempo haciendo otras cosas. Dios no lo ve de esa manera en absoluto. De hecho, creo que los laicos tienen una mejor oportunidad de asegurar recompensas que aquellos de nosotros que estamos en el ministerio a tiempo completo. Estamos cumpliendo un trabajo. Cualquier cosa extra que hagamos viene fuera de las horas que trabajamos en la iglesia o en el campo misionero. Pero creo que Dios tiene un lugar especial para los laicos que, a pesar de las 40, 50, 60 horas que trabajan cada semana tratando de ganarse la vida, invierten sus vidas en la obra de Dios. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Fue un laico durante esos 18 meses que estuvo en Corinto y tuvo un gran éxito. Muchos fueron ganados para Cristo, pero no todos estaban contentos con él. Algunos estaban tan indignados por lo que él estaba haciendo, especialmente al ganar judíos para Jesucristo, que lo arrestaron y lo llevaron ante el gobernador romano de la provincia, un hombre llamado Galión. Y mira lo que sucedió. Versículo 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Subraya esa palabra, tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. La palabra traducida como tribunal es específicamente la palabra bema en griego, bema. Se refiere a una plataforma elevada en la que se sentaría el gobernador. A veces él repartía algunas recompensas. Si alguien había tenido éxito en un evento atlético, recibiría una recompensa. A veces era un lugar donde se impartía justicia. Era una plataforma elevada. Por cierto, usted puede caminar a través de la excavación de Corinto en la actualidad. Muchos de nosotros lo hemos hecho antes y han descubierto este bema, este asiento de juicio. Ha sido desenterrado el mismo en el que Galión se sentó y frente al cual el apóstol Pablo se paró. Así que el apóstol Pablo es llevado encadenado y está mirando a Galión sentado en esa plataforma elevada, el tribunal de juicio. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Galión estaba diciendo, oye, esto es una disputa judía. Ustedes encárguense. No estoy interesado en involucrarme. Pero ¿sabes qué fue interesante? Es que Pablo no sabía qué iba a decir. Pablo se quedó allí dándose cuenta de que aquí estaba el hombre que tenía el poder de extinguir su vida. Estuve en ese mismo lugar donde estuvo el apóstol Pablo. Miré ese asiento de juicio. Y pensé para mí mismo, ¿qué fue lo que realmente le dio al apóstol Pablo
el valor para mantenerse firme sin inmutarse ante las amenazas contra él. ¿Qué lo hizo tan fiel y valiente en ese preciso momento? Mientras Pablo estaba allí y miraba a ese juez, Galión, creo que él pensaba para sí mismo: un día voy a estar frente a otro juez en el tribunal de juicio y tendré que rendirle cuentas de alguna manera por la forma en que he vivido mi vida, y preferiría mucho más ser encontrado aprobado por él en lugar de por este juez humano que no tiene otro poder que el que Dios le da. Pablo tenía esa mentalidad en su corazón y alma: voy a vivir mi vida para agradar verdaderamente al verdadero juez, porque un día, inevitablemente, todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, cada uno de nosotros. ¿Sabes? Todos tenemos momentos en nuestra vida en los que rededicamos nuestras vidas a Dios. Y recuerdo hace 10 años, estando frente a eso, nuestro grupo estaba como vagando por diferentes lugares. Me quedé allí. Estaba en el proceso de venir a esta iglesia para ser su pastor. Algunos de ustedes estaban en el viaje conmigo. Mientras estaba allí, oré: Señor, ayúdame el resto de mi vida a tener una mentalidad de Bema, a evaluar todo lo que hago, a darme el valor para defenderte, sabiendo que algún día voy a rendirte cuentas. Escribí en mi diario la mentalidad de Bema, viviendo con el tribunal de Cristo en mente. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo tenía en mente aquí. Todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, y eso afectó su vida hasta el día en que Dios lo llamó a casa. Ahora, distinguir entre juicio del cristiano y juicio del que no es cristiano. Te he dado una frase en tu bosquejo: el tribunal de Cristo es para encomiar a los creyentes, mientras que el juicio del gran trono blanco es para condenar a los incrédulos. Lo que será el resultado del tribunal de Cristo serán las recompensas eternas. El resultado del juicio del gran trono blanco será el castigo eterno de Dios. El juicio del tribunal de Cristo tiene diferencia con el juicio del gran trono blanco. Solo aquellos que son salvos estarán ante el tribunal de Cristo. Aquellos que han sido declarados no culpables por Dios son los que se presentan ante el tribunal de Cristo. Escuchen esto: este juicio no es para determinar si alguien va al cielo o al infierno. Si eres cristiano, eso está decidido por tu fe en Jesucristo. Si esperas hasta después de morir para elegir si vas a ir al cielo o al infierno, has esperado demasiado. Esa es una decisión que tomas ahora al poner tu fe en Jesucristo. Verán, damas y caballeros, en el momento en que confías en Jesús como tu Salvador, eres justificado ante los ojos de Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra justificado nos habla de ser declarado justo. No importa cuán pecador seas, no importa lo que hayas hecho en tu vida, no importa cuánto hayas fallado a Dios, cuando confías en Jesucristo como tu Salvador, Él lo limpia todo y Dios te declara no culpable ante Él. Estás justificado. Piensa en ello de esta manera. Imagina que usas una tarjeta de débito para comprar algo y esa compra sobregira tu cuenta. Ahora, no solo estás sobregirado, sino que tienes una penalización que le debes al banco. Y la única manera de estar en regla con el banco es depositar la cantidad de tu sobregiro y tu penalización para volver a estar a cuenta. El único problema es que estás en bancarrota. No tienes dinero para poner en tu cuenta. Estás en una mala situación con el banco. La buena noticia es que tienes un amigo generoso que se ofrece a depositar en tu cuenta la cantidad de dinero necesaria para llevarte de nuevo al balance correcto. Ahora esa es la situación que todos tenemos con Dios. La Biblia dice que todos estamos en una posición de déficit con Dios. La Biblia dice que todos han pecado y carecen de la gloria de Dios. Dice que la paga del pecado es muerte. Cada pecado que cometemos contra Dios solo aumenta la deuda que le debemos a Dios. Cada vez que tenemos un pensamiento equivocado, cada acción incorrecta, cada motivo erróneo, sigue aumentando la deuda que le debemos a Dios. Ahora escuchen, si morimos mientras aún estamos en ese déficit espiritual con Dios, pasamos la eternidad separados de Él, tratando de pagar la deuda que le debemos. Pero Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo,
Y aunque no tenemos ninguna justicia, estamos espiritualmente en bancarrota, Jesucristo tiene justicia más que suficiente. Él es perfecto. Y Él dice, si confías en mí para ser tu Salvador, si crees que cuando morí en la cruz, pagué el sobregiro por ti, pagué la multa por ti. Si confías en Jesús, en el momento en que lo hagas, Dios llenará tu cuenta bancaria espiritual con la desbordante justicia de su Hijo. Cuando te conviertes en cristiano, Dios ya no ve tu pecado. Él ve la justicia de su Hijo, Jesucristo. Y eso es lo que significa ser justificado, estar en una relación correcta con Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si eres cristiano y has sido perdonado por Dios, nunca tendrás que preocuparte de que un día Dios te condene. Por lo tanto, ahora no hay condenación en absoluto para los que están en Jesucristo. ¿No es esa una gran verdad? Escucha, la justificación de Dios definitivamente nos exime de la condenación de Dios, pero no nos exime de la evaluación de nuestra vida por parte de Dios. Cuando te conviertes en cristiano, nunca tienes que preocuparte por la condenación de Dios, pero aún necesitas ser consciente de su evaluación de tu vida. Por eso 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Por cierto, revisé el griego esta semana. Busqué esa palabra todo en el idioma griego. ¿Sabes qué significa la palabra todo? Todo. Eso significa todo. Cada uno de nosotros se presentará ante el tribunal de Cristo, sin excepciones. Y es por eso que el apóstol Pablo escribe en el versículo 9 antes del versículo 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. El apóstol Pablo dijo que sabiendo que vamos a estar ante esa evaluación, nuestro objetivo en la vida debe ser agradar a Dios. Ahora, ¿cuándo tiene lugar este juicio? No ocurre en el momento en que morimos. Aunque la Biblia no nos dice exactamente el momento en que sucede, creo que ocurre en el rapto de la iglesia al comienzo de la tribulación en la tierra. Tengo dos razones para decir eso. En primer lugar, Apocalipsis 4, versículo 10. La Biblia dice que antes de que comience la tribulación, después del rapto, hay una imagen de los 24 ancianos en el cielo, llevando sus coronas, alabando a Dios. Ahora los 24 ancianos representan a la iglesia, a ti y a mí. La iglesia ya ha sido recompensada al comienzo de la tribulación. La segunda razón es Apocalipsis 19, versículo 8. Sabes, la Biblia dice que al final de la tribulación en la tierra, en la gran batalla de Armagedón, de repente los cielos se abrirán, Cristo aparecerá y estaremos con Él. Y nota lo que dice el versículo 8. Y a ella se le ha concedido, la iglesia, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aparentemente, para este momento, hemos sido juzgados. Hemos recibido nuestras recompensas. Se describe como lino brillante, pero está vinculado a nuestros actos justos después de convertirnos en cristianos. Y eso lleva a una distinción importante sobre la importancia de las buenas obras en la vida de un cristiano. ¿Realmente importan nuestras obras a Dios? Algunas personas dicen que sí, otras dicen que no. Tenemos que distinguir entre el valor de nuestras obras antes de ser salvos y el valor de nuestras obras después de ser salvos. ¿Cuál es el valor de nuestras buenas obras para Dios antes de convertirnos en cristianos? Cero, nada, nada. Isaías dijo que nuestra justicia, lo mejor que podemos hacer ante Dios, es como un trapo sucio para Dios. Nuestras obras son inútiles para Dios. Por eso Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios no nos permite trabajar por nuestra salvación. Si nos lo permitiera, entonces la salvación sería algo que nos debe. Y Dios se niega a deberle algo a cualquier hombre o mujer. No, la salvación es simplemente una medida de la gracia de Dios hacia nosotros. El valor de nuestras buenas obras antes de ser salvos es nada. No podemos ganar nuestra salvación. Sin embargo, hay valor en nuestras obras después de nuestra salvación. Quiero que escribas esta frase. La tengo en tu bosquejo. Si bien nuestras obras no tienen valor alguno para asegurarnos un lugar en el cielo,
son esenciales para determinar nuestra experiencia en el cielo. Permítanme decirlo, si bien nuestras obras no tienen valor alguno para asegurarnos un lugar en el cielo, son esenciales para determinar nuestra experiencia en el cielo. No somos salvos por buenas obras, pero miren Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Escúchenme esta mañana, antes de ser salvos, el único valor de nuestras obras es que son suficientes para condenarnos ante Dios. Pero después de ser salvados, nuestras buenas obras son suficientes para presentarnos ante Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5, 9 y 10, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esta es una traducción desafortunada, buena o mala, porque pensamos que el juicio se basa en un bien moral o un mal moral. No, eso no es lo que refiere la palabra. La palabra bueno aquí se refiere a aquello que perdura, que es permanente. La palabra malo no es moralmente malo, es falaz la palabra. Significa sin valor. Recuerden, este juicio no está determinando si vamos al cielo o al infierno. Este es un juicio de recompensas. Y el estándar por el cual seremos juzgados es si nuestra vida se dedicó a aquellas cosas que eran importantes, que tienen consecuencia eterna, o si pasamos nuestras vidas en aquellas cosas que eran sin valor. No todo lo que hacemos en la vida es moralmente bueno o malo. No hay nada moralmente bueno o malo en ir al cine. Depende de a qué película vayas, pero ya sabes, no hay nada bueno o malo en eso. No hay nada bueno o malo en ir al centro comercial. Hay muchas cosas que hacemos. No hay nada bueno o malo en comprar mucha ropa o comprar un coche. No hay nada malo en eso. Pero ese no es el estándar. El estándar es sin valor en el gran esquema de las cosas. Mientras se mantiene en vista el reino de Dios, ¿será juzgada tu vida como teniendo sustancia por haber sido invertida en el crecimiento del reino de Dios? ¿O será juzgada tu vida como inconsecuente, sin valor? Y ese es el juicio al que nos vamos a enfrentar. ¿Cómo invertimos nuestro tiempo? ¿Cómo invertimos nuestro dinero? No es que lo hayamos invertido en cosas malas, pero ¿eran cosas sin valor comparadas con el reino de Dios? Ese es el tribunal de Cristo. Cuando pienso en la evaluación de Dios sobre nuestras vidas, pienso en una evaluación muy embarazosa que tuve hace algunos años. Sobre cuando vivía en Wichita Falls, solía venir a Dallas una vez al año para un chequeo en una clínica. Y parte de ese examen físico implicó que yo estuviera completamente desnudo ante el médico y el asistente del médico. Mientras estaba allí, él tomaba este pequeño dispositivo de tortura y comenzaba a pellizcar varias partes de mis brazos y extremidades para intentar medir mi grasa corporal. Y eso fue humillante. Y sí, me quedé allí y me llené de remordimientos al pensar en cada galleta con chispas de chocolate que alguna vez comí. Me arrepentí cada vez que me daba la vuelta en la cama, en lugar de subirme a la cinta de correr por la mañana. Lamenté esos viajes de medianoche al congelador para sacar el helado de Häagen-Dazs. Todo lo que había hecho estaba a la vista de ese doctor. Pero incluso la peor parte fue volver a ponerme la ropa y sentarme para la evaluación. Ocurría todos los años. Traía esta carpeta y decía, ahora vamos a hablar sobre tu salud. Y siempre comenzaba con una nota positiva. Me elogiaba por las cosas buenas que estaba haciendo, mi ejercicio, las hojuelas de maíz que me atragantaban cada mañana. ¿Sabes? Tienes algunas cosas buenas. Y luego su sonrisa sería un ceño fruncido y hablaría sobre que necesitaba bajar algunos puntos de ese colesterol. Esa presión arterial no está exactamente donde nos gustaría. Él haría una crítica y evaluación de mi vida. Ahora, eso es lo que será en el tribunal de Cristo. Será una evaluación honesta de todo lo que hayamos hecho, ya sea algo bueno, duradero, eterno o sin valor, sin ningún valor. En Lucas 8:17, Jesucristo dijo, porque nada hay oculto, que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a luz. Y si es que no gano recompensas en el cielo,
¿Voy a pasar el resto de mi vida lamentando la forma en que invertí mi vida aquí en la tierra? Esas son grandes preguntas y vamos a responderlas y más mientras continuamos hablando sobre nuestro juicio ante Dios en el gran tribunal de Cristo. Hay mucho más que necesitamos abordar sobre el tema de hoy. Como hemos aprendido, el cielo no será igual para todos. Y trágicamente, algunos nunca cruzarán sus puertas. El cielo está reservado solo para aquellos que aceptan a Jesucristo como su Salvador y Señor. Queremos seguir bendiciéndote con predicaciones, recursos y oraciones, pero para hacerlo, necesitamos tu apoyo. Camino a la Victoria es un nuevo paso de fe. Y como todo emprendimiento, requiere de inversión para crecer y sostenerse. Te animo a que consideres hacer una donación hoy mismo y con tu generosidad podremos continuar a tu lado y sumar miles más al camino a la victoria. Como agradecimiento, te enviaremos el obsequio especial del mes. Quédate con nosotros. Volveré en un momento para compartirte lo que veremos en el próximo episodio. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza, algo que nos va a unir, y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. Nos acercamos al final de nuestra serie Un lugar llamado cielo. Y mi esperanza y oración para ti es que cualquier temor que puedas tener sobre la muerte te motive a prepararte para tu destino eterno. Por ahora, te dejo con un pequeño adelanto del siguiente episodio. Aunque nuestras obras no tienen valor para asegurarnos un lugar en el cielo, son fundamentales para determinar nuestra experiencia en el cielo. Las buenas obras no pueden ganarte un lugar en el cielo. Eso es solo por la gracia de Dios confiando en Cristo. Pero una vez que has hecho eso, tus buenas obras importan para determinar el tipo de experiencia que tendrás en el cielo. No te pierdas el próximo episodio para la segunda parte del mensaje. ¿Será el cielo igual para todos? Te esperamos aquí en Camino a